Eh, a ver, vamos a poner esto, así les veo las caras. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Ari, solo confirmame que ya esté lo de Facebook, que sí, sí. Bueno. Pero Facebook ya está funcionando, ¿puedo empezar la clase? Sí, ¿no? Ok, buenísimo. Yuki, ¿cómo va la vida? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, tuve esta clase va a ser un poco técnica y eh, una mezcla de alguna información nueva y un poco producto de la investigación que he estado haciendo después de la última clase. Déjenme nomás pensar por dónde empezamos, porque hay mucha información. Eh, bueno, vamos con la parte informativa y no sé, tiene que tener contexto. Bueno, en la clase pasada, en un momento mencioné esta información que obviamente no es lo que nos han enseñado, pero es fácil de relacionarse o de aceptarla por el simple hecho de que somos mayormente agua, ¿no? Nosotros nos vendieron en la historia bíblica que estamos hechos del polvo de la tierra. Y nos parece lógico porque, porque somos sólidos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es macizo, es sólido. Eh, entonces, pensar que en realidad venimos del agua eh, es un poco raro. Eh, Sin embargo, eh, esto a mí en particular me llamó la atención de la información de hace un par de semanas, de la información recibida en ese momento, eh, y me hizo buscar un poco más y tratar de entender, porque en el último viaje a Colombia eh, estaba una persona, Joseph, un señor colombiano que tiene un nivel impresionante de canalización y de conexión y de entendimiento de cómo funcionan las cosas. Y una de las cosas que hace es que interpreta sueños, igual que el Joseph eh, bíblico, pero realmente tiene una capacidad muy impactante de interpretar sueños, porque uno le cuenta un sueño y la interpretación que te da pareciera no tener nada que ver con el sueño, pero sin embargo es muy certero lo que luego ocurre según cómo él lo interpreta. Y le conté un sueño recurrente que tuve mucho tiempo, sobre todo cuando era niño, eh, que parecía no tener nada que ver con la respuesta que él me dio, pero la respuesta que me dio fue, lo que pasa es que me dijo, tú tienes que tener mucho cuidado con el mar y con los grandes cuerpos de agua y todo esto, porque tienes como una deuda pendiente de cuando eras Atlante. Eh, y, y
al recibir esta data hace un par de semanas, 2, 3 semanas, acerca de que no estamos hechos del polvo de la tierra, sino del agua del mar, empecé como a investigar todo este tema endocrino del hipotálamo y del timo y las funciones que tienen y demás. Sobre todo porque, como les conté la vez pasada, tenemos también en Colombia a Rivka y a Israel, unos alumnos, amigos, que están haciendo terapias con agua de mar y están curando tumores, cánceres, cosas serias, con algo tan simple como hacerle a gente transfusiones intravenosas de este agua supersónica que le llaman ellos, que es un agua de mar con algunos minerales agregados. Lo que me llevó a pensar que tiene que ver el hecho de que estén pudiendo curar gente simplemente con agua de mar, que tiene que ver con esto de reconocerse en un origen. Cuanto uno más va hacia el origen, las cosas se simplifican, y creo que fue en la primer clase del 5.º nivel, e incluso en las clases de la última lección, pero creo que en más detalle en la primera clase del 5.º nivel, cuando hablamos de el concepto de que recordar, pero recordar no intelectualmente, sino emocionalmente, que todos somos uno, cura la enfermedad que sea. O sea, acercarse a la fuente, al origen, elimina las distorsiones, y la enfermedad, o la peor de las enfermedades, una de la que el 95% de la población del mundo está enferma, es el envejecimiento. No hay ninguna razón por la cual no deberíamos de poder seguir replicando el proceso que hicimos hasta los 21 años, en donde cada 7 años teníamos absolutamente un cuerpo nuevo que no tenía ni una sola célula de las anteriores. Eso aún sigue ocurriendo. El cuerpo de los 21 años no tiene una sola célula de las que tenías cuando tenías 7 o cuando tenías 14. El de los 28 años tampoco tiene una sola célula de las antiguas. El tema es por qué dejamos de producir la misma cantidad de células para reemplazar las que se van muriendo, y los tejidos terminaron entrando en decadencia. Es muy particular el hecho de que al momento en el que nosotros dejamos de hacer ese proceso reconstructivo o regenerativo de la producción de células, a la persona se la empieza a llamar adulto, ¿sí? Que obviamente no hace falta buscarle demasiada etimología a la palabra, simplemente quiere decir algo adulterado, ¿sí? Veníamos bien hasta los 21, y a los 21 empieza el proceso que llamamos vejez o envejecimiento, y a partir de ese momento a las personas se las empieza a llamar adultos, ¿sí? Adulterados. Antes éramos adolescentes, niños, jóvenes. Y me parece importante subrayar este concepto de que acercarse a la fuente sana, o al menos produce, o si no hay, bueno, si no hay algo para sanar, impulsa el proceso regenerativo de las células o del cuerpo. Y también es impactante pensar que algo tan simple como la segunda cosa más abundante que hay en el planeta, la primera cosa más abundante es oxígeno,
La segunda cosa más abundante es hidrógeno y oxígeno, que es el agua, ¿sí? Pueda sanarnos sea en sí una medicina. Es todo un tema el hecho, y la verdad es que sobre todo en los últimos 2, 3 días que he estado investigando más acerca del hipotálamo, eh, la verdad, se los voy a decir así, tal como lo siento. Me revuelve el estómago pensar que lo que hacen los médicos en el mundo es llamado medicina. Porque una medicina debería de ser llamado algo que cura. Sin embargo, los médicos lo que hacen es recetar fármacos porque, y ellos te dicen que la razón por la cual lo hacen o cómo atienden o lo que sea es lo que estudiaron en la universidad y ellos son los que saben acerca de la salud, pero lo que obviaron es que el currículum que se estudia en las universidades de medicina lo producen farmacéuticas y no científicos investigadores del cuerpo humano. Sí, son científicos investigadores de lo que en la industria farmacéutica se llama mecanismo de acción. Entonces, lo que estudian constantemente es qué molécula creada en un laboratorio puede alterar el mecanismo natural del cuerpo. Porque claro, si la solución a todo fuera inyectarse agua de mar, nadie se dedicaría a ser médico, ¿sí? Eh, pero la verdad es que, y digamos, no tengo nada en contra de los médicos porque no creo que nadie lo hace con malicia. O sea, sí tengo un poquito en contra de los que te dicen, este es el mejor medicamento, y se van todos los años a Mónaco a un congreso de médicos auspiciado por el laboratorio que vende ese medicamento. Contra esa gente sí tengo algún... pero la mayoría de los médicos que de buena fe trabajan digamos, los que no son psiquiatras, porque, bueno, la psiquiatría y la traumatología son los dos principales mercados si ustedes vieran, sobre todo esto lo digo, sobre todo en la Argentina, si ustedes vieran cuando nos llegan los formularios de salud para los retiros, la cantidad de gente que consume medicamentos psiquiátricos y la cantidad de esa gente que los consume y no se los recetó un médico es impresionante. Y por supuesto sigue siendo ilegal consumir CBD o THC o remedios herbarios naturales. Pero bueno, ¿a dónde estoy tratando de ir con todo esto? Por un lado está lo práctico, ¿no? La importancia la importancia de preparar al cuerpo para lo que viene. Muchos de ustedes en su momento, y no sé si lo siguen haciendo, hicieron las vueltas. Muchos de ustedes han hecho retiros, los retiros que llevamos a cabo en One. A lo que voy con esto es, muchos de ustedes conocen el proceso de adaptación que tiene el cuerpo cuando se topa con alguna de estas nuevas tecnologías, ¿sí? De estos nuevos métodos de sanación. Purgas, cansancio, lo que sea que pudiera ser. Esperen un segundo que apago mi WhatsApp. Y en muchos casos,
yo entiendo que algunas de las cosas que yo recomiendo son incómodas y más aún son costosas. Déjenme ver, puedes anotar dos cosas. Y no quiero sonar tremendista con lo que estoy por decir, pero todo en la vida es una cuestión de prioridades. Y, y bueno, la mayoría de las veces establecemos nuestras prioridades basados en satisfacer algún deseo en particular. No sé qué sucede, que todos quedaron congelados. Ustedes sí me siguen viendo bien a mí, ¿no? ¿O es mi conexión de internet y ustedes no me están viendo bien? Dari, no sé qué pasa, que todos quedaron congelados. Solo decime si se me ve bien y se me escucha. Ok, perfecto, ahí veo los comentarios. Muy bien. Eh, Tal vez vamos a cambiar el... Ok. Eh, entonces, les decía, por un lado yo entiendo que a veces son cosas que resultan incómodas para el cuerpo. Eh, yo se los he comentado y les soy sincero, hay veces que algunos de los viajes estos que hago medios interdimensionales me dejan totalmente revitalizado y con muchísima energía, y hay otras que al día siguiente es como que estuviera convaleciente de haber estado enfermo. Pero lo que entiendo es que hay algo que está ocurriendo que es como una reestructuración, porque, eh, porque parte de lo que viene tiene que ver con ser capaces de soportar niveles mucho más altos de vibración del lugar en donde vivimos. Y más aún, para poder vivir en frecuencias más altas del planeta, vamos a necesitar recibir partes nuestras que no están en este momento encarnadas en nosotros, están llegando de a poco, pero que también requieren de un cuerpo en mejor estado. Entonces, a lo que voy con esto de las prioridades, y les voy a ser muy honesto, lo que yo entiendo, y tal vez me lo estoy alucinando, pero lo que yo entiendo es que el nivel de vibración que muy pronto va a empezar a... De hecho, ya está presente ese nivel de vibración y es lo que hace que estar en las ciudades sea tan incómodo. Pero ese nivel de vibración de la Tierra ya subió y, y no es compatible con las frecuencias de las ciudades. Y el nivel de vibración que requiere el, que tiene que tener nuestro cuerpo para recibir las impregnaciones o encarnaciones de alma que están llegando a nosotros, creo que va a llegar un punto en donde van a estar aquellos que lo puedan tolerar y los que no. Y los que no la van a pasar bien. Y va a ser como un periodo de tiempo. O sea, en realidad siento que
no quiero decir que no van a sobrevivir a ese nivel de vibración, pero sí va a suceder que el mundo se va a dividir entre la gente que esté en esa frecuencia y el mundo que la gente que esté en esa frecuencia va a ver, va a ser un mundo que el resto de la gente que no esté en esa frecuencia no lo va a poder ver, no lo va a poder ver, no lo va a poder disfrutar y, y, y va a haber como una especie de subhumanidad de aquellos no sé, a lo mejor por ahí aparece un planeta paralelo en el que nos iremos todos o se irán ellos o quién sabe cómo no conozco cómo es el plan, pero lo que sí sé es que hay que prepararse para recibir lo que viene. Y lo que viene no es algo que viene dentro de 50 años, es algo que va a ocurrir muy pronto. Muy pronto hablo de 2024, cuando mucho. Y ojo, para el que esté preparado, este mundo va a ser un carnaval de placer, de baile, de felicidad, y para el que no, va a ser lo contrario. Entonces, a lo que voy con esto es que tal vez es un buen momento para empezar a restablecer nuestras prioridades, de qué es lo que es importante en cuanto a qué le damos tiempo y recursos. Y aprovecho este instante, antes de empezar a recomendarles cosas caras para hacer, en contarles algo que en estas últimas semanas, la verdad que he estado muy, muy ocupado con mi trabajo, con mi otro trabajo, y hace mucho tiempo que no hago un retiro, entonces cuando pasa el tiempo de no hacer retiros, me cuesta más viajar que cuando estoy en contacto con esa energía de los retiros. Así que en estas últimas 2 semanas solo pude entrar 2 veces a ese lugar a donde entro. Pero en uno de esos viajes tuve una claridad de algo que es algo que ya todos lo sabemos, sobre todo los que estudiaron Kabbalah antes de estudiar esto. Pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es que te muestren el mecanismo de cómo funciona. Y de lo que estoy hablando es de algo que lo escuchamos 1.000.000 de veces, pero para mí es totalmente nuevo porque lo pude sentir, que tiene que ver con la abundancia, con vivir una vida abundante, es decir, de que si te dicen, mira, lo que hay que hacer para prepararse es comprar este suplemento o hacer este tratamiento, y este tratamiento vale $1.000, $10.000, $100.000, que no sea que ni siquiera sea algo que uno se le ocurriera pensar, bueno, entonces yo no lo puedo hacer. Aunque hoy no los tengas a esos $100.000, sino que pudieras pensar automáticamente, hay que hacer tal cosa que cuesta $100.000, ok, necesito conseguirlo. ¿Sí? Inmediatamente creo que lo que le pasa a la mayoría de la gente es que piensa, me quedé afuera, yo no tengo ese capital para hacer, y no les voy a recomendar que hagan ninguna cosa que vale $100.000, pero es un buen ejemplo. Entre las formas de pensar, ok, entonces sí está bueno tener esos $100.000, voy y los consigo, versus, entonces yo no lo puedo hacer. Y lo que me mostraron es algo muy simple.
hay dos caminos hacia la abundancia. Si somos honestos, cuando se trata del placer del dinero, el momento más placentero del dinero es cuando uno lo gana. Incluso si todavía no te lo depositaron en el banco, incluso si solo tenés un cheque, pero es lo que yo hice y la retribución. El momento de la retribución es el momento de mayor placer. Una vez que lo depositaste en el banco y lo empezás a gastar al dinero, gastarlo y comprarse cosas lindas y esto y lo otro, no da tanto placer como ganarlo. Porque en el conseguirlo hay una prueba de mi capacidad de conseguirlo. La capacidad de gastar la tienen todos los seres humanos. Lo que no tienen, la mayoría, es la capacidad de conseguir con qué gastar. Y uno pensaría que la capacidad de conseguir con qué gastar tiene que ver con a dónde estudié, qué tan valiosa es la profesión que yo tengo, qué, qué gente conozco, cuáles son mis conexiones. Si estás en un país latinoamericano, qué políticos conoces, porque hay lugares en donde no se hacen las cosas si uno no tiene conexiones políticas. Pareciera ser que hay toda una serie de requisitos que son necesarios para ser capaces de conseguir esa riqueza. Y en realidad lo que me mostraron es que hay dos caminos. Uno es el de obtener abundancia y otro es el de vivir en abundancia. Los dos terminan con el mismo resultado. El de conseguir abundancia se transita con capacidades, con esfuerzo, con competencia, lo que sea que haga falta para... Y solo hago un paréntesis. Sepan que en la profesión que sea, de las profesiones que existen en este mundo, hay gente que es pobre trabajando 8 horas al día haciendo una determinada profesión y otra gente que es millonaria haciendo exactamente la misma profesión, qué sé yo, no sé, el mundo está lleno de peluqueros, pero hay un peluquero que es el que le corta el pelo a los celebrities o a las modelos para el Fashion Week de París. El tipo es una primadona y es un millonario, y el peluquero de acá a la vuelta de mi casa que me corta el pelo no lo es. ¿Sí? Y no es porque el tipo sea más talentoso. Entonces uno dice, bueno, es esa serie de cosas que hacen falta. Y no, y en realidad lo que me mostraron es algo muy simple. Está el camino de todo lo que necesito para conseguir esa abundancia y está el camino de vivir en abundancia. El camino más corto es el de vivir en abundancia y se mide no por lo que recibís, sino por lo que das. Es el cómo das, y yo sé que me están escuchando y están diciendo, ya todos lo sabemos, ya lo escuchamos en la clase de Kabbalah y todo, porque tal vez no estoy pudiendo, bueno, espero que sí esté pudiendo transmitirlo, porque de lo que se trata es no de transmitir un concepto intelectual, es tiene que ver con lo que le das al tipo que está pidiendo en la calle, con la propina que dejas en un restaurante, con cuánto dinero le das a tus hijos cuando te piden dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? No hablo de dejar indiscriminadamente que tus hijos gasten la cantidad de dinero que sea, pero es
pero te viene y te piden 100, dale 150, dale 200, dale 300. Si el que recibe es sorprendido por el dar del otro, estás dando con abundancia. Porque, no sé cómo explicarlo, pero porque cuando el otro recibe, hay creo que ya la conté esta historia 1.000.000 de veces, pero hay una historia que es muy buena que está en uno de los libros del Baal Shem Tov, que habla de un rey que salió a conocer su reinado cuando todavía era príncipe. Su papá estaba enfermo, él era el sucesor al trono, y obviamente en épocas medievales la gente no conocía la cara del rey. No era algo tan común saber cómo se veía el rey, a menos que uno viviera o hubiera estado en algún lugar donde el rey visitó ese lugar. Mucho menos conocer la cara de uno de los príncipes. Entonces cuenta la historia que este príncipe decidió salir a conocer el reinado, agarró su caballo y salió con algunos enseres y lo necesario para un par de días de alimentos. Total, sabía que su reinado era rico y que no iba a faltar un lugar en donde pudiera conseguir comida. La cosa es que un día se le acaba la comida, estaba atardeciendo, y ve a lo lejos que hay una pequeña casa muy humilde. Se acerca, golpea, pide si por favor le dan asilo. Le dicen: mire, la verdad es que nosotros tenemos muy poca comida, pero con gusto lo que sea que íbamos a comer nosotros dos, lo dividimos en tres y usted puede comer. Y le dieron un lugar en donde dormir y todo esto. Lo atendieron lo mejor que pudieron dentro de sus necesidades, de sus capacidades. Y el rey, el futuro rey, al día siguiente, al irse de la casa de esta gente, le agradece a los dueños de la casa y los llama afuera de la casa y le pregunta al señor, le dice: ¿qué tan grande es la tierra que ustedes cultivan? El tipo le muestra, le dice: tenemos 2 hectáreas de cultivo y una vaca y una oveja y lo que sea. Entonces el príncipe le dice: dígame, ¿cuál es el lugar más lejano que llega a ver desde aquí, desde la puerta de su casa? Y dice: ¿para qué? Le dice: no, entreténgame, a ver, dígame cuál es el lugar más lejano que alcanza a ver. El tipo le dice: bueno, alcanzo a ver aquellos arbolitos que se ven allá en el horizonte. Le dice: ¿y hacia el otro lado? Le dice: bueno, también la montaña. Le dice: bueno, quiero que sepa que desde hoy su territorio, su terreno, va a ser desde esos arbolitos hasta la montaña que se ve de atrás. Y le confiesa, le dice: yo soy el príncipe heredero, y le concedo a usted esto que ahora va a ser un nuevo ducado dentro de mi reinado, en agradecimiento por haberme alojado. Y el tipo le dice: discúlpeme, dice, se lo agradezco muchísimo, pero ¿no le parece que es un poco exagerado regalarme toda esta tierra porque lo alojé en mi casa una noche y le di de comer 2 huevos duros? Y el príncipe lo mira y le dice: tal vez sea exagerado, pero a la hora de dar, uno mide lo que da según quién lo da, no según quién recibe. ¿Sí? Uno mide lo que da según quién lo da, no quién recibe. Porque lo veo todo el tiempo. Está una persona pidiendo en la calle, y no digo de que esté bien o mal darle a alguien que esté pidiendo en la calle, pero si sí le vas a dar, no le des pensando en qué cantidad de dinero sería mucho para él. Si querés dar abundantemente, pensá en qué cantidad de dinero sería mucho dar para vos. Es algo, parece sumamente simple, pero hay hay una reestructuración
de la realidad que ocurre cuando una persona se da cuenta del camino más corto hacia la abundancia, porque es inmediato y porque deja de ser una preocupación el recibir. Bueno, eso ojalá que más allá de cómo lo haya podido explicar, muchos de ustedes o la mayoría de ustedes o todos puedan sentir lo que estoy queriendo decir, porque si hay algo que siempre me sorprendió fue cuando gente me escribía mensajes por Facebook, por Instagram, por lo que sea, diciéndome, hay tal evento o tal retiro o tal cosa que me gustaría asistir, pero la verdad es que no lo puedo pagar. Y yo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años que tomo clase con vos. Y la verdad que lo que a mí se me cruzaba en el instante por la mente no es, uy, pobre gente, sí, por supuesto, dejémoslo entrar gratis al evento. A mí lo que se me ocurría, lo que se me cruzaba por la mente es, ¿por qué hace 15 años que escucha mis clases? O sea, si hace 15 años que escucha mis clases y no puede pagar la entrada a un evento que cuesta $20, yo haría 14 años que ya las hubiera dejado de tomar a las clases. ¿Se entiende? Y no es porque digo que de lo que se trata tomar mis clases tiene que ver con que te vaya bien económicamente en la vida. Pero se trata de empoderarte, y empoderarse quiere decir poder. ¿Poder qué? Poder lo que sea que quieras poder hacer. En fin, no me quiero divagar mucho más con ese tema. Ojalá de verdad que podamos entender que hay un camino mucho más corto hacia la abundancia y es instantáneo. Ok. Investigando sobre el tema del hipotálamo, empecé a encontrar gente loca en internet que algunos son médicos, pero que ya hace un... Perdón, tengo que prender el aire acondicionado porque llegó el verano a Argentina. Y muchos ya que son médicos de profesión, pero que hasta incluso denuncian las prácticas médicas respecto a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento linfático del cuerpo y demás, hormonas, glándulas. Una de las cosas que tenía muy claro hace un par de semanas es que más allá de que lo que pareciera que las estrellas de las glándulas, cuando se trata de la espiritualidad ¿cómo se dice? Enlightenment, la iluminación y todo esto, las estrellas son la glándula pituitaria y la glándula pineal. ¿Por qué? Porque segregan una cantidad de químicos, entre ellos el químico de la felicidad, la serotonina, y eventualmente para la iluminación la dimetiltriptamina, el DMT, que ya es entrar en otras dimensiones. Sin embargo, después de aquel viaje, de aquel momento, era como muy notable el que lo que viene a futuro para nosotros como raza, la evolución que viene,
no tiene tanto que ver con la activación de nuestra glándula pineal como la del funcionamiento del hipotálamo. Hoy pareciera ser que el hipotálamo es una glándula básicamente protectora del cerebro. El gran descubrimiento de esta semana, leyendo cosas al respecto, y les recomiendo que busquen lo más que puedan acerca del funcionamiento del hipotálamo, y el funcionamiento tiene un nombre específico, que es de algo que se descubrió solo en el año 2015, que son los vasos linfáticos, pero los vasos linfáticos que llegan al cerebro. Hasta el año 2015, la ciencia moderna decía que las glándulas linfáticas se terminaban en el cuello y no llegaban al cerebro. A partir del año 2015, no me acuerdo el nombre del profesor inglés que fue el que lo descubrió, descubrieron lo que ahora le llaman vasos linfáticos, que básicamente describen que hay una conexión entre todo el sistema linfático y el cerebro, y que está directamente vinculado a lo que se conoce como neuroinflamación. No sé si saben que dos cosas son muy interesantes, porque por un lado está lo que encontré en datos científicos o de nuevas investigaciones, y por otro lado no fue en ese mismo viaje del de la abundancia, fue en otro viaje mucho más reciente, hace 3 días nada más. Empecé en el viaje como a indagar un poco acerca de la vejez y la muerte, y la respuesta metafísica que tuve fue: el ser humano tiene un solo asesino. Hay una sola entidad que se encarga de matar a los humanos. ¿Vieron? Y tal vez ¿vieron que en Kabbalah se habla del ángel de la muerte, o en la Biblia se habla del ángel de la muerte? Bueno, que sería como una entidad que mata a los hombres. Hay una entidad que mata a los hombres. ¿Saben cómo se llama? Miedo. El asesino que acecha al hombre y lo mata se llama miedo. El miedo es el ángel de la muerte. Y una de las cosas muy particulares que encontré en la literatura que me llegó es que los niveles de magnesio, que es lo que produce la desinflamación del cerebro, cuando uno tiene los suficientes niveles de magnesio, y hay que saber qué tipo de magnesio consumir y demás, porque no todos los magnesios son lo mismo, no son los mismos los que provienen de sales que los citratos de magnesio, pero según los niveles de magnesio que uno tiene en el cerebro se desinflama. Y al desinflamarse, y esto es algo que la ciencia moderna dice, de que los seres humanos mueren de inflamación, o sea, lo que produce la muerte de las células es inflamación. Resulta que hace muy poco, recién en el 2018, se descubrió que los niveles de magnesio en el cerebro hacen que el cerebro se desinflame, y cuando el cerebro está desinflamado, inhibe la capacidad de sentir miedo. A mayor cantidad de magnesio en el cerebro, menor capacidad tiene el humano de sentir miedo, que no es lo mismo que sentir temor en un determinado momento por un ruido, o sea, que la reacción de supervivencia. Todos tenemos una reacción de supervivencia, que escuchamos un ruido fuerte y todo nuestro cuerpo se pone en alerta porque puede haber un peligro inminente del momento.
lo que le sucede a los humanos es que le tienen miedo a cosas que por lo general nunca le pasan, pero que ese propio miedo es lo que los hace muy propenso a que sí les pase. Entonces, parece ser que ya hay científicos que se dieron cuenta que el problema que tienen los humanos actuales es la falta de evolución genética. Claro, estamos viviendo con un cuerpo sapien, pero que es un cuerpo del Paleolítico. O sea, tenemos, claro, como en el proceso nos inhibieron el 80% de nuestro ADN, no tenemos la capacidad de evolucionar lo suficientemente rápido a la forma en cómo evoluciona la tecnología que nosotros producimos. Es decir, por decirlo de alguna manera, nos estamos matando a nosotros mismos con tecnología. Que si tuviéramos las 12 hebras de ADN funcionando, evolucionaríamos muchísimo más rápido. Básicamente el temita del hipotálamo es el siguiente. El hipotálamo es parte de nuestro cerebro más antiguo, es una pequeña glándula que es la primera que se inflama cuando hay inflamación en el cerebro, ¿sí? Neuroinflamación. Y pudiera parecer como que esa neuroinflamación es algo, de hecho es algo que nos hace mal, pero es un mecanismo biológico perfecto que fue diseñado o que evolucionó para proteger al humano de los hábitos alimenticios que teníamos ni siquiera en el Paleolítico, hasta hace 15, 20 mil años atrás. Para que tengan una idea, ¿a qué me refiero con que la tecnología nos está matando? Un día decidimos que en lugar de ser nómades, era mejor ser agricultores. Y empezamos a buscar, el cerebro consume, la medida de funcionamiento de tu cerebro está directamente relacionada con la cantidad de kilocalorías, de cuánta azúcar le das. El cerebro consume azúcar para funcionar. Y guarda esa azúcar en grasas, con lo cual esto que voy a decir también tiene mucho que ver con el sobrepeso, ¿sí? O la incapacidad de mantener el peso ideal para tu cuerpo, que no es lo mismo que ser flaco, ¿sí? Porque hay personas para quienes ser flaco, o lo que socialmente hoy se llama flaco, es el peso ideal para su cuerpo, y hay personas que son flacas y no tienen el peso ideal para su cuerpo, ¿sí? Cada cuerpo es en sí un mundo, pero cada cuerpo tiene en la parte de arriba una cabeza, y esa cabeza tiene un cerebro, y ese cerebro quiere glucosa. Es lo único que consume, ¿sí? De eso vive. Entonces, antiguamente, cuando éramos nómades, no nos encontrábamos con comida todo el tiempo. Lo que sucedía era que de repente encontrabas un animal que podías cazar y comértelo, o encontrabas un árbol de nueces, de duraznos, de lo que sea que encontrabas en el camino como nómade, y cada vez que se encontraba comida, se comía todo lo que fuera posible. Entonces, ¿qué determina? A todos nos ha pasado que a veces empezamos a comer y ya comimos un montón, pero seguimos teniendo hambre. Y claro, hay una parte lógica que te dice, no, bueno, sentí como tenés el estómago, pero la verdad es que sigue estando ahí ese alimento sobre la mesa,
y lo que el cerebro tiene es ganas de que te lo comas. Y digo, no es fácil lo que nos toca vivir, porque tenemos un cerebro prehistórico que tiene miedo a morirse de hambre. Entonces, lo que hace cada vez que ve enfrente un montón de comida, le dice al cuerpo, es hora de comer, 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 comer. ¿Quién es el que le dice al cuerpo, es hora de parar de comer? Es el hipotálamo. Pero solo lo puede hacer si no está inflamado. Ahora, la mayoría de nosotros tiene, o sea, ¿por qué se desarrolló un mecanismo mediante el cual el hipotálamo se inflamara ante comer mucha cantidad de comida? Por dos razones. La primera razón era porque si se inflamaba, no podía dar la señal de dejar de comer. Ya es suficiente. Entonces, como el cerebro sabía que de repente iban a pasar 3 o 4 días después de que el tipo se sentaba y se comía todo lo que había en el árbol, todo. O si cazaba una presa, no se iba hasta que no se la comía toda. Y de repente tenía que dormir un día entero al día siguiente, pero al día siguiente tenía que emprender camino otra vez y tal vez pasaban 3 o 4 días o una semana en los que no iba a comer. Entonces, lo que el cerebro hacía era, le decía al hipotálamo que se inflame por dos razones. Una, para que no reciba la señal de dejar de comer. Y dos, la más importante, para que, como la persona iba a comer una gran cantidad de comida que al cuerpo le iba a tardar no 2 horas, a veces un día en digerir, si hubiera algún tipo de bacteria, gusano, insecto, huevos de insectos, lo que sea en la comida que había comido, que todavía no había suficientes ácidos gástricos para degradarlo, y esa comida estaba en el cuerpo en un estado vivo, con sus hongos, para que no pudiera llegar una infección al cerebro, porque el paso hacia el cerebro son estos vasos linfáticos que van de las glándulas linfáticas al cerebro y pasan por el hipotálamo. Entonces, al inflamarse el hipotálamo, era una protección para que si al tipo necesitaba un día entero para hacer la digestión de la comida que había comido, no corra riesgo de morirse de una infección en el cerebro. Ahora, lo que sucedió es que muy rápidamente un día nos hicimos agricultores. Y cuando nos hicimos agricultores, empezamos a tener disponibilidad de comida, primero de una comida que elegimos los granos que tienen la mayor cantidad de azúcar. Si prestan atención, pan, maíz, según el país en donde estés, la región, la agricultura, los cereales, está primordialmente basada en los cereales que tienen la mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque el cerebro sobrevive con glucosa. Entonces, lógicamente nuestra intuición como agricultores fue cultivar los que nos daba la mayor cantidad de kilocalorías por kilogramo de cultivo. Hoy tenemos, y por ende, hasta el día de hoy, los humanos no son capaces de degradar granos. Nosotros, la verdad es que comer grandes cantidades de pan, de maíz, solo produce más inflamación, por el simple hecho de que se convierte en toxinas, porque no somos capaces, no hicimos, o sea, nos convertimos en agricultores solo en los últimos 3000 años, pero los cambios evolutivos en un animal que no tiene todo su ADN activo tarda 50.000 años. Y nosotros en 3.500 años fuimos de ser nómades a ser sedentarios, agricultores de granos y, lo peor, a tener supermercados y refrigerador. Con lo cual tenemos comida disponible todo el tiempo y tenemos un hipotálamo que dice, come más, come más, come más.
El hipotálamo está diseñado para darse cuenta de la carga energética que la persona recibió, calcular cuánto tiempo va a pasar hasta la próxima carga energética que pueda hacer, y enviar una, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Neuropeptide Y. Es una neurona que se llama pectina, me imagino que así se llamará, lo estoy traduciendo, ¿eh? Es un neurotransmisor que se llama pectina Y, que es que cuando se libera en la sangre, la persona dice, oh, ya no tengo más hambre. ¿Sí? Bueno, para eso hace falta un hipotálamo desinflamado, un hipotálamo que permita una comunicación constante entre el sistema linfático y el cerebro. Hoy la mayoría de las personas del mundo tienen una desconexión, por eso es que ni siquiera se investigaba si había una conexión, porque la misma desconexión hacía que nadie siquiera tuviera la intuición de ir a buscar esa conectividad. Entonces lo que confeccioné es una lista de químicos, compuestos químicos, naturales por supuesto, que sean... exacto, digamos que el hipotálamo es como un switch, ¿sí? Pero, a ver, la parte menos preocupante es el hecho de que engordemos, que de hecho, si funcionara relativamente bien nuestro hipotálamo, sería muy difícil tener sobrepeso. Una de las cosas que nunca va a suceder, por más que tengas desinflamado el hipotálamo, es que tu hipotálamo se dé cuenta que comiste mucho si lo que comiste no es un alimento milenario. Es decir, si comes una mazorca, un choclo, como sea que le digan en sus países, de maíz, si bien hoy puede ser transgénito y esto, lo otro, si vamos a suponer que fuera orgánico, ¿sí? Un choclo orgánico, tu hipotálamo sabe calcular según la cantidad de ingesta cuántos kilocalorías entraron en el sistema, y si no está inflamado, podría decirte a la mitad del choclo o de la mazorca, como sea que le llames, podría decirte es suficiente. Ahora, si lo que estás comiendo es una bolsa de Doritos, ¿sí?, que está frito en aceite hidrogenado, que el cerebro humano no conoce el aceite hidrogenado, no sabe lo que es, no sabe que tiene calorías, no sabe, le da lo mismo que te comiste unas papas fritas, tu cerebro no sabe que te las comiste. Ahora, si la papa estuvo frita en aceite de oliva, tu cerebro sí se va a dar cuenta porque recibió una papa y recibió oliva, ¿sí?, o aceite de coco, cualquier producto totalmente natural, tu cerebro lo conoce. Tiene como una especie de vademecum, no sé cómo se dice, como tiene un libro en su mente en su historial genético con muestras de todo lo que existe. Acuérdense que nosotros somos una compilación genética, ese antepasado nómade sigue vivo adentro nuestro, porque cada persona que está viva hoy en el mundo está hecho de células que vienen de ese antepasado nómade de hace 50.000 años atrás, o 10.000 o 3.000, los que sean, ¿sí? Esta es la razón por la cual los seres humanos tenemos este conflicto con la muerte, porque hay una memoria celular que de golpe se da cuenta que es la primera vez en 100.000 años que se va a morir. Por eso trata de reproducirse. ¿Por qué? Porque así se garantiza a sí mismo que al menos 2 o 3 de sus células, en un hijo, una hija,
¿sí? Sus nietos sobrevivan. Entonces, a lo que voy con esto es que si te estás comiendo una bolsa de Doritos, te podés comer 10 bolsas de Dorito y tu cerebro no te va a decir que es suficiente, porque no sabe qué es lo que comiste. Entonces, y ojo que cuando hablo, no hablo solo de aceites hidrogenados, hablo de todos los aceites que no sean, ¿vieron esos que uno dice, ay no, pero es aceite de maíz o es una mezcla de aceites vegetales? La verdad es que por lo que estuve leyendo, y no saben de verdad lo afortunado que me siento de haber descubierto esta semana de que muchas de estas cosas las vengo haciendo hace bastante tiempo de casualidad. De verdad que de casualidad, sobre todo el tema del magnesio. La última vez que estuve en Estados Unidos había una oferta de unos botes de magnesio en la farmacia, que si comprabas dos, el tercero era gratis, y eran unas cosas enormes y el precio era muy bueno, y compré ese magnesio y hace 2 años, no fue la última vez que estuve en Estados Unidos, pero la última vez que compré suplementos dietarios así en cantidad, y ayer me fui a fijar y resulta que el magnesio que estamos tomando es del que sí desinflama el cerebro y no de los otros. De pura casualidad. Sí, es más caro consumir aceite de oliva o aceite de coco que consumir un aceite de mezcla, pero no, bueno, por un lado está la información acerca de la abundancia. Si la abundancia no empieza por lo que te das a ti mismo, es imposible que puedas entrar en el groove, ¿cómo se dice? En el carril de la abundancia, si ni siquiera para vos mismo te das el regalo de darte abundantemente. Entonces, ¿qué es darse a uno abundantemente? Es dejar de comprar ese aceite de mierda que te hace mal y pagar más caro por un aceite de oliva extra virgen o por un aceite de coco o por algo que cuando te quieras comer esas papas fritas no te estés matando de a poquito. Entonces, lo que les voy a dar ahora es una lista de cosas que investigué que son los principales antiinflamatorios neuronales. La cosa más increíble y la cosa más valiosa que encontré, y les juro que me emociono de saberlo y de transmitirlo, porque creo que muy poca gente en el mundo lo sabe. La bacteria que produce la mayor desinflamación neuronal es una bacteria que se llama Bacilo subtilis. Bacilo subtilis. Anótenlo solo por saber cómo se llama, porque no lo van a encontrar en ninguna farmacia, en ningún supermercado, en ningún lugar de suplementos dietarios. La bacteria Bacillus subtilis se consigue de una sola forma, se consume de una sola forma y es de manera cutánea. ¿Y saben cómo se consume? Poniendo los pies en el pasto, haciendo jardinería, tocando la tierra. Es una bacteria que abunda en la tierra y solo se consume a través de la dermis, a través de la piel. Y la forma más fácil de consumirla es caminar descalzo sobre la tierra. Es la forma y la arena, hasta en el borde del mar,
Es una bacteria que sobrevive al agua salada. ¿Sí? O sea, caminar en la tierra descalzos, acostarse en la tierra, tocar el pasto. Bueno, si el pasto es un pasto sintético o un pasto natural, pero que tiene agroquímicos y demás, seguramente tendrá menos. Pero la forma más fácil de consumirlo es a través de la planta de los pies y de las palmas de las manos. Son los dos lugares que tienen la mayor cantidad de receptores para este Bacillus subtilis. Entonces, hacer jardinería, tocar las plantas, tocar la tierra, no con guantes, ¿sí? Tocar la tierra, caminar descalzos por un bosque, por un lugar natural, es la forma más eficiente de desinflamar tu cerebro. ¿Qué más? Escuchar música. Se han hecho varios estudios que muestran que escuchar música, y especialmente sonidos binaurales, desinflama el cerebro. ¿Qué más? Mantras. Todos los rituales religiosos, te portaste mal, fuiste con el cura, te recetó 10 Padre Nuestro. ¿Por qué no te dice un Padre Nuestro, un Ave María, que es porque se les acabaron la cantidad de oraciones? Si con los salmos nomás te podrían tener 10 días recitando. ¿Por qué la repetición? ¿Por qué 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, en lugar de decirte, por 2 días seguidos léete todos los salmos? ¿Qué tiene que ver esto de la repetición? La repetición tiene que ver con el mantra, el proceso de repetir una y otra vez un cántico, algo que despierta tu concepto de la divinidad, desinflama el hipotálamo. Una cosa que se me ocurrió cuando en el momento que escuché esto, ¿se acuerdan en las clases de Kabbalah las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia de repetir las letras del nombre Yud-Kei Vav-Kei con los movimientos de cabezas y las entonaciones? Bueno, averigüen exactamente cómo se escribe sus nombres en hebreo y háganlo con su propio nombre. 1, 2, 3, 10 veces, 50 veces. Van a ver que cuando lo hagan 5 veces seguidas es casi adictivo. Yo lo probé de hacer hoy y es adictivo, ¿sí? Hay ciertas frutas que tienen un compuesto que se llama cetilcolina. La cetilcolina, yo en Argentina busqué en Mercado Libre y no encontré, pero en eBay, en Estados Unidos, lo venden como un suplemento dietario. Yo digo, o sea, no tengo nada en contra de los suplementos dietarios, pero hay que saber realmente si la empresa que lo fabrica realmente tiene una conciencia de que lo que hay en el frasco es lo que es mejor para nuestra salud, con lo cual, si ese mismo remedio se puede consumir de manera natural, de una fruta, de una verdura, de lo que sea, en mi opinión yo prefiero la fruta o la verdura, sobre todo si es orgánica. El cetilcolina se encuentra en grandes cantidades en arándanos, fermentos. Es sumamente importante, no sé si conocen, bueno, en Argentina es muy conocido que en el mundo de la gente que se cuida, de hecho hay hasta una asociación argentina de kefir, y hay un grupo de Facebook en donde no importa en dónde vivas en Argentina, entras a Kefir Argentina y decís, necesito kefir, estoy en tal y tal lugar, y a los 5 minutos aparece alguien que te dice, vení a mi casa que tengo kefir para dar. De hecho, no sé cómo será en el resto del mundo, pero en Argentina hay como una idea de que está mal vender kefir, ¿sí? Entonces, toda la gente que hay como una gran comunidad, kefir, kombucha, chucrut,
todos los fermentados históricos de comidas, que son muy parte de nuestras tradiciones, contienen este acetilcolina que se produce justamente por el fermento y desinflama el cerebro. El alimento natural que tiene la mayor concentración y a su vez es una gran fuente de glucosa es la remolacha. Y la estrella del proveedor de acetilcolina es hacer fermentos de remolacha. No lo hice todavía porque esto recién lo descubrí ayer, pero entré en internet y van a ver, entran en internet y ponen fermento de remolacha o remolacha fermentada y van a encontrar que hay una infinidad de recetas en internet de cómo hacer fermentos de tipo un chucrut, pero hecho con remolacha en lugar de repollo. ¿Qué más anoté? Bueno, no, la remolacha no tiene acetilcolina, la remolacha tiene betaína. mm, sí, bueno, betaína. Otra cosa que encontré que es sumamente importante es los niveles de magnesio en el cerebro. La mayoría de los magnesios que se venden en las farmacias, en los lugares de suplementos dietarios y demás, son en realidad sales de magnesio, son carbonatos de magnesio. Lo que hay que buscar es citrato de magnesio. Se los doy por orden del costo. Lo más barato que sí llega al cerebro, es decir, que atraviesa el paso por el hipotálamo y baja los niveles de miedo y sube los niveles de magnesio en el cerebro, es el citrato de magnesio, ese es, digamos, el más barato de los magnesios buenos, seguido por el glicinato de magnesio y finalmente el más caro, pero el que dicen que de hecho en Estados Unidos solo se consigue en Whole Foods o en Trader Joe's, hay muy pocos lugares que lo venden, es el acetiltaurato de magnesio, porque tiene taurina, y aparentemente la taurina es, el magnesio de taurina es el rey de los antiinflamatorios cerebrales. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después hay todo un tema que ahí no quise entrar en demasiado detalle porque no es tan seguro, pero aparentemente hay un montón de aceites esenciales que también los que había leído eran la lavanda romero. Bueno, hay una serie de aceites esenciales, seguro si lo buscan en internet lo van a encontrar, que al ponerlos en un humidificador, ¿vieron esos hornitos que tiran vapor con el olorcito que tu casa queda con rico olor y todo esto? También desinflaman el cerebro. Y finalmente, uno de los productos que lamentablemente no en todas partes está disponible, pero la gente que vive en Argentina, si quiere contactarme, los puedo ayudar a conseguirlo fácilmente. Uno de los productos más efectivos para desinflamar el hipotálamo y el cerebro es el CBD. ¿Sí? El CBD, la parte no psicoactiva del cannabis. De hecho, también el THC es antiinflamatorio, pero hay que tener cuidado porque tiene efectos psicoactivos. Digo, yo no tengo ningún cuidado con eso, pero digo, hay gente a quienes les puede interactuar con otros. Pero el CBD hace la misma función. Escuché a un médico catalán que se llama, que es increíble lo que el tipo sabe acerca de inflamación del cerebro. Denme un segundo y les digo el nombre para que lo busquen en internet y lo escuchen, porque es alucinante.
¿Dónde está? Acá está. Se llama Antonio Valenzuela. Si buscan en YouTube doctor Antonio Valenzuela, la mayoría de los videos de él son acerca de perder peso, pero si prestan atención van a ver que él explica que la forma más segura de perder peso es mantener el hipotálamo desinflamado. Y hay algunos videos en donde habla exclusivamente de neuroinflamación. ¿Qué hora es? 8:30. Ah, buenísimo, estamos bien de hora. Porque ya casi termino con las recomendaciones. Eh, bueno, lo que hay que buscar, si quieren anotar este nombre, los aceites esenciales, lo que uno busca son remedios herbarios que tengan anandamida. Uno de ellos es la lavanda, el romero, ya no me acuerdo bien cuáles, pero hay uno que se llama centella asiática. Hay varias hierbas que está buenísimo porque solo para aromatizar tu casa, que igual lo hubieras hecho, te está desinflamando el cerebro. Ok, bueno, finalmente quiero contarles la última experiencia que tuve hace un par de días. Eh, eh, fue raro porque la pregunta que hice no era eh, no era realmente una pregunta. Lo que, lo que se me ocurrió, siempre que empiezo con esas activaciones, eh, trato de tener una pregunta, ¿no? Porque es clarísimo que la pregunta es lo que determina hacia dónde va el viaje. Y lo que se me ocurrió preguntar, de hecho, estaba sentado acá en esta misma silla, esta es la silla del comedor de mi casa. De hecho, estábamos cenando. Bueno, era una sobremesa después de las cenas en mi casa son algo particular, ¿no? Tal vez no son como muchas de las cenas de la gente normal. Eh, pero solemos quedarnos mucho tiempo con mi esposa y con mi hijo, a veces 2, 3 horas eh, soñando, divagando, hablando. Son como como una especie de eventos familiares, ¿no? Y por lo general le dan a dar bastante seguido. 3, 4 veces por semana comemos todos juntos eh, y tienen esa impronta de cena mística, ¿no? Eh, y en lugar de hacer una pregunta puntual, lo que pregunté cuando empecé a sentir la activación de esto que llamémosle energía Kundalini, eh, la pregunta que hice fue, ¿cuál es la mejor pregunta para hacer? ¿Qué es lo que debería preguntar? O sea, para ir a donde quieren que yo vaya, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Porque tal vez las preguntas que nosotros estamos postulando respecto al origen y demás eh, están como veladas de nuestra experiencia de vida y de nuestra... Entonces se me ocurrió que lo que había que preguntar era, ¿qué tengo que preguntar? Eh, y tuve dos, eh,
como una especie de, fueron dos revelaciones, una intelectual y una totalmente experimental, que obviamente la experimental es mucho más profunda y más informática, a pesar de que no se la pueda transmitir tan fácil. En lo informático del viaje, lo no intelectual, lo que me mostraron es que en la energía kundalini que tenemos ya hay una pregunta. Y no es una pregunta intelectual, es una pregunta, es una búsqueda, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre que hablamos sobre todo en las primeras clases, en el primer set de clases del quinto nivel, hablamos mucho del individuo que está en este camino como el buscador, ¿sí? El que busca. Y a mí me gusta ese concepto porque en realidad lo cierto es que nosotros no sabemos exactamente qué estamos buscando, pero cuando uno busca a lo mejor encuentra. Y en realidad creo que la respuesta que me dieron a qué tengo que preguntar es un poco una burla que me hicieron. Es raro John, si está viendo este video, va a saber del otro lado, a ese lugar a donde uno va cuando hace estos viajes interdimensionales, todo es muy gracioso. Eh, es como que nada es tan serio como es acá. Acá las cosas son serias. Incluso la gente cree que la espiritualidad es algo serio y que hay que tomárselo en serio si uno quiere crecer espiritualmente y todo. Pero, pero del otro lado, todo es muy divertido. Y es eso, es algo muy gracioso. Entonces creo que la respuesta que me dieron, pero que tiene una información sumamente profunda para autoconocerse, eh, porque al final de que me mostraron como si fuera una hipótesis, también me dejaron la duda de que si no era solo para ver qué era lo que yo respondía. Porque una cosa, o sea, en esta mecánica de estos viajes, es como que nosotros estamos preguntándole a la realidad real cosas acerca de esta ilusión. Y lo que me pasó por preguntar cuál es la pregunta que debería estar haciendo, es que me hicieron a mí una pregunta. Y era una pregunta ojo que nada de esto ocurre yo lo voy a explicar y va a parecer como que es algo que tomó muchísima cantidad de tiempo, pero todo esto ocurre como simultáneamente. Y se los comparto porque es súper valioso verse a uno mismo contestando la pregunta que a mí me hicieron. Si bien esto vino después, les voy a contar lo que no era intelectual primero y después la pregunta que me hicieron. En lo no intelectual, cuando empecé a viajar dentro de mí, porque es algo muy particular, porque, o por lo menos lo que me he ido dando cuenta últimamente, es que el viaje ese que uno hace es adentro de uno. Uno va a esas otras dimensiones, pero esas otras dimensiones no están afuera, están adentro de uno. Pude ver que cuando se activa esa energía kundalini, lo que está haciendo es que está buscando algo que no está alojado en, en, en,
en la zona sacral, no está en el sacro como donde se percibe que inicia esa energía kundalini. La energía kundalini sube en busca de una información que está mucho más arriba, en algún lugar del cuerpo que no les sé decir bien cuál es, no sé si es en el plexo solar, pero no es abajo. Es algo que lo busca cuando sube y está cerca del cerebro o del cuello. Y lo que busca es una geometría. Y es una geometría que constantemente cambia de forma. Y lo que me dijeron en ese momento, mientras la estaba pudiendo ver, me dijeron, bueno, ahora acordate de algo que te movilice emocionalmente a sentir amor. Acordate de una persona, de un hijo, de un animal, de lo que sea, pero lo que querían que yo vea era qué le pasa a esa geometría cuando pensás en amor. También en ese momento entendí que a pesar de que me acuerdo cómo se ve esa geometría, no lo tengo que dibujar en ningún lado ni mostrárselo a nadie, porque no estoy seguro si no es una geometría individual a cada ser humano. Y por eso no quiero compartir lo que vi, porque no quiero precondicionar que alguno de ustedes busque esa misma geometría. Pero lo que vi es que era como era una forma que no le voy a ni siquiera decir el contorno, qué forma era, y adentro había una especie de formación celular. Era algo biológico, no era nada metafísico, era algo literalmente del cuerpo humano, algo que está guardado en el cuerpo humano, que en el momento en el que pensé en algo amoroso, cambió de forma, y cuando cambió de forma, automáticamente se abrió la experiencia esa de la biblioteca. Y esta vez me quedó muchísimo más claro que la biblioteca está adentro nuestro, y que la cosa más valiosa que les he dicho desde que empezaron a tomar las clases del 5º nivel a hoy, la cosa más valiosa que les he dicho es que todo contiene amor. Cuando la persona puede percibir que todo lo que ocurre, que toda situación, que el tipo más egoísta del mundo haciendo la cosa que socialmente es considerado la cosa más egoísta del mundo, si la podés ver como que esa situación contiene amor, la biblioteca se abre. Esa es la parte, pero esa energía kundalini que tenemos en nosotros está asociada a algo que busca que aprendas a activar el código, la llave que hace que se abra la biblioteca. Con lo cual es importante trabajar en que esa energía suba del sacro hacia arriba. No sé qué es arriba. Hacia arriba es... probablemente acaba de llegar mi hijo que no sabe que estoy dando clase. Maya se está volviendo loca ladrando, no sé si la escuchan. Perdón, ¿eh? Ok, perdón. Bien, eso por un lado. Ahora les cuento la pregunta que me preguntaron a mí cuando dije, ¿cuál es la pregunta?
Probablemente tenía algo que ver con que... Ay, vení. Allá. Eh, Probablemente tenía algo que ver con el hecho de que estaba sentado al lado de mi hijo más chico, Dolce, que él tiene como una hipótesis eh, de que que la razón por la cual estamos dormidos y estamos en este sueño de esta ilusión de Maya, es porque constantemente consumimos una droga que nos mantiene dormidos, que se llama oxígeno. Entonces yo les voy a... Esto es no estoy de ninguna forma diciendo que esta es la realidad de qué va este sueño llamado existir como humanos en esta ilusión de la 3D. No, ¿se entiende? No estoy diciendo que ese sea el caso, pero es interesantísimo conocerse a uno mismo en la respuesta a la siguiente pregunta. Si el sueño en el que estamos viviendo fuera producto de una alucinación que se produce por un químico que los dueños de este juego diseñaron, que por un lado nos modificaron genéticamente. Recuerden que no estoy diciendo que esto sea la realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? Solo estoy postulando algo que mi hijo postuló en algún momento y que a mí me lo preguntaron solo para saber cuál era mi respuesta. Y yo se los traslado a ustedes para saber cuál es su respuesta. Y obviamente no es necesario que me contesten, porque lo impactante es el cómo uno puede conocerse a sí mismo en la respuesta a esta pregunta. Si alguien hubiera diseñado una sustancia psicoactiva que se pueda mantener en suspensión en el aire y que tengas una cierta adaptación genética que te haga dependiente de ella, es decir, de que si no la consumís te morís, ¿qué pasaría? Y vamos a suponer lo siguiente, porque aparte las informaciones que bajan en esos viajes tienen un nivel de detalle que es tremendo. Supongamos que fue diseñada para que de la única forma que puedas salir de ese sueño, digamos que el efecto del oxígeno se disipa 5 minutos después de haber dejado de consumirlo. Pero la mayoría de la gente se muere 1 minuto después o esa es la concepción que tenemos en esta ilusión, de que si estás más de 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que sea, sin respirar, te morís. Si supieras, esta es la pregunta que me hicieron, si supieras con certeza, pero no porque lo hubieras escuchado de afuera o que alguien lo hubiera argumentado, sino porque fuera uno de esos saberes, como muchos otros que has recibido hasta ahora, en donde no importa lo que diga cualquier otro de afuera y la ciencia y lo que sea, yo sé que eso es como es porque lo sentí, lo viví y lo sé. Si supieras a ese nivel que la forma de salir o de crecer espiritualmente o que tu trascendencia espiritual, llamémosle a esa quinta, sexta, séptima densidad, lo que sea, dependiera de que dejaras de respirar durante 5 minutos, ¿lo harías? Olvídense de que esto fuera cierto. La pregunta era solo para que yo me conozca a mí mismo en la pregunta.
y está bien que es cierto que cuando uno está en esos viajes, algo que a lo mejor ahora suena como una cosa media, bueno, qué interesante, se vive de una forma muy intensa porque en el proceso no hay pensamiento, no es, eh, es algo que uno eh, es como si te estuviera pasando, no como si te lo estuvieran preguntando. Es como, o sea, cuando te hacen la pregunta, ¿dejarías de respirar? No es una pregunta intelectual. Lo que uno siente es que no está respirando y tiene que decidir si va a respirar o no. Porque es algo, porque del otro lado todo es experimental, nada es eh, intelectual. Entonces, no es para que se la contesten a ustedes mismos ahora, pero en algún momento, en algún estado de meditación, pregúntense a ustedes mismos si supieran con certeza que esa es la realidad, que la forma de trascender eh, y de lograr todo lo que viniste a hacer se lograra de esa forma. ¿Lo harías? ¿Mm? La pregunta es simple, es como la famosa carta del Che Guevara explicándole a los padres por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo en Cuba. Y ojo que no tengo ningún tipo eh, o sea, de hecho, la mayor simpatía que tengo para con el Che Guevara es la carta que le escribió a sus padres. Cuando el Che Guevara se hizo alguien conocido dentro de la Revolución Cubana, un día le mandó una carta a sus papás. Si van en Córdoba, está la casa donde que ahora es el museo del Che Guevara, y está enmarcada la carta que le mandó a los papás. La carta dice, bueno, ustedes seguramente escuchan, sobre todo estando en Argentina, en épocas de gobierno militar y qué sé yo, seguro escuchan que lo que yo estoy haciendo en Cuba es algo terrible, que soy una mala persona, que estoy llevando a un pueblo, ayudando a llevar una revolución y todo esto. Y él le dice a los papás, le dice, pero lo que yo viví, acuérdense de que el Che Guevara venía de una familia adinerada, ¿no? Y era un tipo intelectual, un médico. Dice, lo que yo viví recorriendo América en mi motocicleta, eh, y vi la pobreza y vi lo que pasa en el mundo y todo esto, me indignó. Y por eso estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Y le dice a los papás, yo no soy la única persona en el mundo que está en desacuerdo con con el pacto social, pero la diferencia entre ellos y yo es que yo estoy dispuesto a morir porque eso cambie. Eh, en fin, con lo que los quiero dejar, porque yo tengo gente invitada a cenar que va a llegar pronto, pero les pedí que no lleguen antes de las 9 de la noche, eh, es con un ejercicio que ya lo había pensado la clase pasada y no dio el tiempo, pero es una visualización. Yo creo que cada vez es más importante que nos demos cuenta la importancia que tiene el cómo nos hablamos a nosotros mismos, el conocer cómo es el diálogo que tenemos en nuestra mente cuando hablamos con nosotros mismos, cómo nos tratamos. ¿Sí? Creo que una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a tratarnos bien,
a amarnos, a querernos, a darnos lo que queremos con abundancia, a no ser mezquinos con nosotros mismos. Y creo que todo ese mundo o sea, no me cabe ninguna duda, que podemos volver a ser adolescentes, que podemos llevar al cuerpo que tenemos hoy al estado que tenía cuando teníamos 20 años. Y aquellos que están escuchando esta clase y tienen 20 años, poder conservarlo de esa forma. Tiene que ver con el diálogo con uno mismo. Tiene que ver con darle instrucciones a nuestro propio cuerpo para que haga lo que querramos que haga. Y una forma muy mágica de tratarnos a nosotros mismos de alguna manera superadora o que nos haga bien, tiene que ver con la meditación y con las visualizaciones. Insisto, yo hace un tiempo, muy poco tiempo, yo solía hacer mucho el intento de meditar. Y la verdad es que soy un mal meditador. Si alguien me está guiando en una meditación, a mí lo que me empieza a pasar a los 10 minutos es que empiezo a pensar cómo cambiar esa meditación en la que me están guiando para hacerla más efectiva, para dársela a mis alumnos. Es decir, lo que la gente le llama meditar o las meditaciones guiadas, a mí solo me funciona si soy el que está guiando la meditación. Y de hecho, logro ciertos estados muy interesantes cuando guío una meditación que no los puedo lograr cuando alguien me está guiando a mí. Y es raro porque mientras uno guía una meditación está hablando y está usando la mente y está... pero a mí me pasa que entonces hace muy poco, hace cuestión de un mes y medio, 2 meses atrás, tuve como la claridad de entender qué es una meditación. Y lo más importante, la claridad de entender que uno no puede meditar si trata de meditar. Es decir, el intento de meditar hace que no medites. O por lo menos esto tal vez es solo para mí que es así, pero empecé a cuestionarme cómo podía ser que yo pudiera entrar en trance. Una vez tuve una conversación con un amigo cabalista que me cuenta acerca de la música y qué sé yo, y esto y lo otro, y le digo, bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me dice, no, como tal y tal tzadik o tal cabalista que escuchaba tal música para hacer tal cosa. Y le digo, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero con música, no música electrónica, con música tecno, pero tecno duro, el tecno duro ese de Berlín, de Rusia, o sea, marcha dura. Y me di cuenta que es porque meditar en realidad es solo un estado de contemplación de uno mismo, y de lo que se trata es de no tratar de meditar, de lo que se trata es de lograr contemplarte. Entonces, en ese momento me fue totalmente claro que hay algunas personas a quienes les funciona muy bien la meditación guiada y hay otros que les funciona hacer el jardín, ¿sí? Trasplantar una planta, salir a correr, escuchar música electrónica, lo que sea que logra que tu mente se silencie al punto de
entrar en un estado de contemplación de uno mismo como si uno fuera un tercero que está contemplándose, eso es la meditación. Entonces, y creo que también por eso me pasa que no se está dando la posibilidad de guiar una meditación con esta idea, sino que es algo que cada quien tiene que encontrar la forma de hacerlo como mejor le funcione. Y hace rato vi que estaba entre los participantes Javi Cabañas, acá está, Javi Cabañas de España. Javi da clases de meditación y es muy bueno, así que tal vez él pudiera grabar una meditación guiada y compartirla con el grupo. El concepto es el siguiente, te tengo en pantalla, Javi, así que ahora te estoy viendo. El concepto es el siguiente: cual fuera que es el estado, lo que sea que uno hace que lo lleva a ese estado de contemplación, es poder visualizar que en el huesito dulce, en el coxis, en la parte más baja de la columna, es en donde está esa energía kundalini que la verdad que tendría que investigar un poco más. O sea, yo sé que cuando digo energía kundalini todo el mundo entiende de qué estoy hablando, pero en realidad no sé si no hay otras mejores formas de expresarlo. Pero es la energía, esa energía de ese reptil primordial que vive adentro nuestro. Hay una cueva en lo más bajo de si estás sentado, sobre todo yo recomendaría hacerlo en un lugar en la naturaleza, sentado sobre la tierra, sobre el pasto, lo que sea, pero donde sea seguro va a estar bien. Uno tiene que entrar en esa cueva hasta encontrarse con la imagen de una serpiente y tiene que entrar en la boca de esa serpiente y llegar hasta los órganos genitales de esa serpiente. En los órganos genitales de esa serpiente está la energía que estamos buscando. Está uy, alguien me dice que se muteó. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿No? Sí, sí se escucha. Ok. Y uno tiene que lograr convertirse en un óvulo, en lo más primordial de la sexualidad de esa serpiente. El óvulo, el huevo, incluso sin fecundar, digamos, es el origen de la energía vital en esta tierra. Y de lo que se trata es de visualmente guiar a esa serpiente, y tal vez hay que hacerlo 1, 2, 3 veces hasta que lo empieces a sentir que realmente ocurre, que estás elevando esa energía. Yo les puedo contar lo que a mí me pasa. A mí lo que me empieza a suceder es que el cuello, la cabeza comienza a moverse de una forma prácticamente descontrolada, y termina llevándome a un lugar en donde lo que está alrededor desaparece. ¿Sí? Es como, probablemente incluye algunas secreciones de DMT o algo, pero se trata de agarrar, de nosotros entrar en esa energía primordial y sacarla, o sea, guiar a la serpiente nosotros mismos por adentro de nuestro cuerpo hasta que eso suba lo suficiente que llegue mínimamente al cuello y a la cabeza. Y una vez que lo puedan hacer, busquen esa llave. Busquen la llave que abre. Y ojo que cuando digo una llave, no visualicen una llave de candado. Es
es una forma geométrica que creo que es única para cada ser humano, que es la combinación que abre sus propias bibliotecas. Javi, te dejo para que lo pienses cómo será la mejor forma de guiarlo, y si quieres ponerlo en un audio o como sea que te parezca el formato más apropiado para compartirlo, va a ser un placer tenerlo. 9:02. En Argentina, pobres los que están en España, que 2 de la mañana. No, 2 de la mañana, 1. Gente, hasta la próxima clase. Muchísimas gracias. No sean mezquinos con ustedes mismos. Dense el lujo de, de, de vivir. Gracias. Hasta la próxima.